que por favor nos ayuden, que no nos desalojen, que tenemos niños con los abuelos y no tenemos dónde ir. Para llegar a nuestro destino, el puerto de la paz. Tenemos seguridad cuando nos están desalojando de nuestras parcelas, nos están cortando los cultivos. ¿Eso es seguridad que usted nos está brindando? ¡Eso es seguridad! ¡Venir a destruir los cultivos! ¡Eso es seguridad! ¡Eso no hay ninguna seguridad que le hagan aquí al campesino! Ya no tenemos miedo, señores. Y ahora mucho menos cuando tenemos el apoyo de los industriales, ganaderos, agricultores de la zona. Uno encuentra que desde cuando se da la independencia, lo que llama independencia, ¿quiénes quedan ahí? Quedan los criollos solventes económicamente dirigiendo un país, y aquellos que venían con una visión, digamos, más crítica de la sociedad son apaciguados o son menguados. Creo que hace esto, que se vaya conformando a poco un bipartidismo, que uno podría decir que es solamente un partido, parte de la oligarquía colombiana, pero los cuales siempre han sido lo mismo. Usted hoy en día puede encontrar que hay más partidos políticos, pero su raíz es liberal y conservadora. Esta gente que ha hecho, lograron mantener un proyecto económico, un proyecto político, en donde marginaron a toda la posibilidad popular de acceder a unos gobiernos y generar una matriz política distinta. En ese sentido, digamos, uno encuentra en la historia como tal, que cuando se crea la Academia de Historia, digamos, en el pasado siglo, la academia, que es formulada por gente, esas corrientes de pensamiento elitistas, dicen claramente, la historia es para los blancos, ¿sí? Y para las élites del país, para la gente élite del país. ¿Qué se segregó ahí? Ahí se segregó al negro, al aborigen y al elemento popular. Bueno, Colombia es un país que dice ser democrático, pero el momento siempre uno lo mira como es un país dictatorial que siempre está manejado por las políticas neoliberales de 3 o 4 o 7 familias, en las cuales nos han tenido como campesinos, pues no nos han tenido tanto en cuenta en la clase en todo el aspecto social. Creo que aquí en Colombia empieza la resistencia, empieza desde el 48, con la guerra del 48, la muerte de Gaitán, de ahí para acá empieza la resistencia, pero esa resistencia empieza porque es una necesidad social que nosotros tenemos y que nosotros deseamos un cambio para que nuestras familias y nuestra descendencia pueda tener verdaderamente lo que nos pertenece dentro de este país. Y Colombia retornó al deshonroso primer puesto en producción y exportación de coca en el mundo. Así lo afirma la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU. Este kilo de cocaína aquí vale $1.500. En el mercado norteamericano sube a $30.000. En los años 80, en la década del 80, aparece, digamos, una situación que hizo que la región cambiara. Aparece la mata de coca. Ya había marihuana, pero la marihuana por aquí no tuvo mucha acogida. Apareció la mata de coca y entonces la gente vio a las matas de coca que era como una alternativa. La comunidad vio, entonces en la década del 80 la gente empieza a sembrar coca en el departamento de Arauca. ¿Qué se hacía? Pues hombre, la coca se sacaba por kilos, no por arrobas. Entonces cada persona sacaba 2 kilos y era más fácil en una mochila, en un talego, llevar 2 kilos de coca a llevar 10 cargas de maíz. Y hacía el doble de lo que hacía. Entonces, como nadie le paraba bolas a la producción de eso, el gobierno no decía nada, no había gobierno por aquí.
Entonces eso se fue extendiendo, todo el mundo empezó a sembrar y a producir coca y a vender. Y había una buena demanda, una buena oferta, pues entonces la gente se dedicó a eso. No queremos más violencia, negro, indígena y mestizo, juntos en la resistencia. La Casa Política Nacional tuvo claro que teniendo los medios de producción y los medios de comunicación tenían el poder, ¿sí? Y para ello quisieron, generaron una posibilidad económica y política para tenerlo. Usted encuentra que los medios de comunicación hoy, ¿sí? Caracol, RCN, son de los mismos grupos económicos que tienen el poder económico en el país. Es que estos monopolios económicos y políticos crearon un proyecto que se llamó Todos a Marchar, que ya venía desde mucho antes, y es que se formula, digamos, el pensarse un gobierno como el de Uribe Vélez, que fue gobierno hace 38 años, en el que esos grupos económicos, esos modelos económicos como tal, se piensan como tal, qué país requiere para conservar ese status quo que se ha manejado por siempre. ¿Qué decía ese modelo? Decía que estaban un presidente no liberal con una fuerte disponibilidad militar que acabara con la insurgencia o que la llevara a negociar y se crea el modelo de Uribe Vélez. ¿Sí es? Pero Uribe, ¿qué pasa con Uribe? Uribe, claro, es la figura pública, pero alrededor de él hay todo un grupo histórico que es el que ha manejado el poder detrás de él. ¿Sí? Y es lo que ahorita se intentaba con la gente, ¿sí? Con todo ese proyecto, poder contar los tesoros, quiénes habían financiado esta guerra en Colombia, quiénes habían sido los que tienen ese poder y en defensa de ese poder habían financiado el paramilitarismo como tal en Colombia. Ahora, es claro que ese país se ha mantenido por una mafia económica, porque ese país pudo haber entrado en crisis económica, pero la mafia como tal, digamos que fue la que inyectó los dinero a la nación para que la economía se cayera. Esa mafia entra porque sus aliados son los partidos políticos nacionales. ¿Sí? Pablo Escobar fue liberal, es una cosa que es clara. Y hace una cantidad de gamonales que al interior de las regiones son los que aportan todos los dineros pues, para que, digamos, se mantenga una economía que es vasalla, porque es de patrón y es del vasallo como tal, lo que permite que se mantenga una economía, digamos, de intercambio de mercancías en este país. Y nuevamente quedó en evidencia el irrespeto de la ciudadanía con las autoridades. Y las autoridades informaron de las primeras detenciones por actos vandálicos. Cuarto día del paro agrario nacional, manifestantes incendiaron vehículos, bloquearon vías y se enfrentaron con la policía. Las protestas de los campesinos dejan hasta el momento 80 personas detenidas y decenas de heridos. La fuerza pública tiene que actuar para frenar cualquier brote de violencia. Nuevamente quedó en evidencia el irrespeto de la ciudadanía con las autoridades. Mi comandante, la lista que mandaron los de inteligencia. Es que ese pueblo que tienen en mente está pero minado de esas ratas comunistas. Hoy vamos a acabar con el pueblo. Diga a ver. Prepare un comando de 80 hombres, hermano. Con todo lo que ya mi izquierda acabamos. A ver, le puede. Hecho. ¿Cuántos son fieles? 23. Pero digamos que son 50, los otros por sospecha, ¿sí o no? Empezamos con las luchas reivindicativas. Las luchas reivindicativas empezaban con la escuelita, con la luz eléctrica, con las carreteras, con tener hospitales y todo eso. Y ahorita entramos a las luchas políticas, que ya es de entrar a una lucha contra las leyes del Estado, que saca una ley, pero nosotros la única defensa que tenemos nosotros aquí, que nos ampara la ley y la Constitución, es con los paros, las mingas y los cabildos, que son lo que nosotros hacemos como campesinos. Esa es la resistencia que nosotros llevamos hacia bregar a lograr y mantener ese tejido social que nosotros queremos. Entonces, a raíz de las manifestaciones, los dirigentes quienes estaban dirigiendo las manifestaciones fueron objeto de persecución por parte del Estado. Algunos mataron, algo otros encarcelaron y algo otros les tocó emigrar de la región. Y estos ayudaron a engrosar también a las filas de los grupos armados. La lucha guerrillera en el departamento de Arauca empieza a surgir por una necesidad, no porque alguien la trajo, sino por una necesidad de defensa de quienes estaban tratando de dirigir, tratando de reclamar los intereses del pueblo, pero fueron abruptamente masacrados unos, otros encarcelados, y los que no, les tocó entonces abrirse de la región.
Entonces uno dice, debía de tener otro trato diferente del campesino, que le invirtiera más, que hubiera más inversiones sociales, que hubiera más inversiones en proyectos para el campesino para poder salir adelante, porque eso es lo que ha tenido marginado al campesino, y eso es lo único que sí hemos tenido prácticamente es una estigmatización que el mismo Estado nos ha dado a nivel del departamento, porque uno escucha que dicen que los campesinos de Arauca, muchos han sido judicializados, otros les ha tocado, a veces dicen, de la región, por estigmatización del mismo Estado, porque están diciendo que el campesino no es el que produce, sino es el que mantiene de pronto metido en las guerras, como dicen. Entonces es una situación que nos ha tenido bastante, que nos ha estigmatizado bastante, tanto a los gremios como al mismo tejido social. Se muere el pueblo, agoniza. Oro y madera se llevan empresas extranjeras, cultivos de palma que a la tierra matan el alma. Falta consideración, hay pésima educación, los encorbatados y otros más, dueños de la corrupción, pésima salud, los doctores recetan es ataúd, esto tiene que parar, no queremos guerra, no. Históricamente el campesinado en Colombia ha sido desconocido, ignorado, excluido de todas las decisiones políticas. Las clases tradicionales que han ostentado el poder históricamente en este país han negado la posibilidad de adelantar, por ejemplo, una reforma agraria, es decir, de entregarle la tierra a los campesinos y las campesinas, y la tierra se ha convertido en un elemento de poder y de acumulación para los sectores que han estado gobernándonos durante tantos años. De manera que al no reconocerse al campesinado como un sujeto político de derechos, pues no hay política pública para el campesinado. En la Constitución colombiana no existimos, el campesinado no existe. La Constitución habla en su artículo 64 de trabajadores agrarios. Eso quiere decir que este modelo para el campo colombiano reconoce a los empresarios y reconoce a unos jornaleros. E incluso también para el Estado de Arauca llega a ser un laboratorio de guerra. Entonces el gobierno expande sus planes en Arauca y viene el exterminio contra campesinos, contra dirigentes, contra todo aquel que hable de protesta social. Para ellos ese es un problema de revolución y entonces hay que eliminar. Y todos los gobiernos en Arauca ha sido uno de los departamentos más militarizados de Colombia, donde más militares, con el dicho de que están protegiendo a las compañías petroleras. Pero a la verdad uno no ve ninguna protección a las compañías petroleras, lo que viene es ¿a qué? A someter a la gente, a torturar, a masacrar y a desaparecer la gente. Y después aparecen los grupos paramilitares que, bueno, en Arauca, gracias a Dios, los grupos paramilitares no tuvieron tanta acogida. Primero por la protesta social y por la denuncia social, porque Arauca se ha caracterizado en eso. Presidente Uribe, entonces, según usted, hay que acabarlas. Sería bueno fijarle plazos al proceso de paz. Y aplaude la decisión presidencial de reanudar los bombardeos. Cubana, ¿qué es lo que se ha acordado hoy? Tratemos de resumirlo de la manera más simple. En principio, llega la firma del acuerdo de paz y se plantean unos elementos distintos. Un fondo de tierras para distribuir entre campesinos que no tienen tierra o tienen insuficiente, resolver las condiciones sociales históricamente que han marginado históricamente al campesinado, y se genera una expectativa. Pero cuando llega la implementación normativa, es decir, que las decisiones del acuerdo del Teatro Colón tienen que ir al Congreso de la República, pues es un Congreso que es el que históricamente representa intereses de terratenientes, de latifundistas, que ha estado vinculado al ejercicio del poder y de la acumulación de la tierra, inclusive mediante el uso de la violencia, como se ha demostrado en varios casos. Pues cuando toca implementar
un acuerdo para darle tierra a los campesinos y a las campesinas de este país no demuestra esa voluntad y empieza entonces a aprobarse una normatividad que va en contravía de lo que se pactó en La Habana y que se firmó en el Teatro Colón y que va en contravía de las aspiraciones del campesinado históricamente planteadas y exigidas mediante movilizaciones en Colombia. Viviendo un periodo de tránsito que debería ser en la lógica más elemental del mundo de la guerra a la paz. Eso es lo que sella el Acuerdo de La Habana, un gran periodo de paz y de reconciliación. Sin embargo, como el acuerdo se hizo en Colombia y no en Suiza, pues este periodo de transición se está volviendo como un periodo que pareciera que se hubiera repetido ya en periodos históricos de nuestro país, que es el incumplimiento, es la traición. Por eso nosotros firmamos y estamos en plena disposición de seguir avanzando en los compromisos adquiridos, pero para que haya paz y para que haya reconciliación se necesitan dos: el que firmó del otro lado de la mesa, que fue el gobierno, y la insurgencia, que hoy es partido político. Y al día de hoy podemos decir que el incumplimiento de la insurgencia es total. Esto genera una nueva situación sólida. A pesar nuestro, no será de reconciliación y tampoco será de paz. No vamos a volver a la guerra, pero tenemos que exigir con mucha fuerza el cumplimiento de los acuerdos de La Habana. El único gesto de reconciliación y de paz realmente efectivo es que tenemos la voluntad y lo firmamos en la mesa. Lo que está pasando ahorita es como un auge nuevamente del paramilitarismo, como que aprovecharon que las guerrillas se están desmovilizando y ellos están como posesionando en estos territorios que ellos dejaron abandonados, tanto por el narcotráfico como también para los recursos naturales que tenemos, los cuales quieren ser vendidos y saqueados después de que ya las FARC se desmovilizan. Derechos humanos, pues seguimos acá con nuestras violaciones a los derechos humanos. Ahorita vemos que todos los que están defendiendo el proceso de paz, los que están defendiendo nuestros recursos naturales, los derechos de la tierra y la restitución de tierra, están siendo víctimas de atentados y de asesinatos. Entonces, a este tiempo ya llevamos unos 190 líderes asesinados desde que fue el cese al fuego que nació.
Ahorita el gobierno se encuentra que habla, no menos el presidente habla que él es el Nobel de Paz, que se ganó el Nobel de Paz. Hizo una negociación o entrega de un movimiento guerrillero que 53 años de lucha lo votaron por la borda. Lo digo así como campesino, pensando y mirando las luchas que ellos han tenido. Porque resulta y pasa que ellos votan eso por la borda, porque no hicieron una paz. La paz que verdaderamente se necesita en Colombia es una paz con integridad social, una paz donde podamos vivir en paz, porque en este momento para mí como campesino de esta región, lo único que es silenciaron los fusiles, pero el mismo estrés de la guerra sirve, y sigue el mismo estrés de la guerra porque resulta y pasa. Si vamos a un hospital, encontramos que nos hacen el paseo de la muerte. Si vamos a un colegio, a la educación, es la pésima educación que pueden dar aquí en Colombia. Si vamos a mirar nuestras casas, no tenemos una casa digna. Entonces yo creo que una verdadera paz se logra cuando no se escuche un fusil, cuando tengamos una casa digna con su servicio y todo, y tengamos una educación verdaderamente conforme a como somos colombianos, y que tengamos también una salud que se supla verdaderamente las necesidades de nuestro pueblo. Pésima educación, los encorbatados y otros más, dueños de la corrupción, pésima salud, los doctores recetan es ataúd, esto tiene que parar. No queremos guerra, no, no queremos más violencia, negro, indígena y mestizo, juntos en la resistencia, no queremos guerra, no, no queremos más violencia, negro, indígena y mestizo, juntos en la resistencia. Sí, el copamiento de las áreas donde estábamos en la confrontación con el Estado, pues es sospechoso de lo que viene ocurriendo en muchas de ellas. Por ejemplo, en las áreas del centro del país donde estaba lo fundamental de la FARC, ahí había guerrilla y estaban las Fuerzas Armadas. O sea, no se puede decir que quedaron desocupadas. Siempre estaban ocupadas en la confrontación armada por ejército y fuerza guerrillera. Sospechosamente en ese territorio, recogiéndonos nosotros a las zonas veredales, firmando el acuerdo y haciendo el desarme, la dejación de armas, se presenta, repito, sospechosamente, la presencia del paramilitarismo. Se lo preciso para decir que la presencia paramilitar no es solamente por vacío del ejército colombiano, sino que ahí se comprueba en muchas áreas la convivencia nuevamente entre las instituciones del Estado, como el ejército, y el paramilitarismo. Hay unas zonas muy particulares que tienen que ver con ustedes los venezolanos, que es la del Catatumbo. Entonces aquí se nota una presencia militar muy fuerte, más allá de las necesidades de la confrontación con los grupos guerrilleros que persisten, como es el ELN y el EPL. Nosotros estamos denunciando que ese dispositivo de más de 15.000 soldados en un área territorial muy pequeño tiene que ver es con los aprestos militaristas contra Venezuela. Igualmente en otros puntos de la geografía, sobre todo en el oriente, por allá en la frontera venezolano-brasilera, colombiana, territorio que yo conocí, no lejos de ahí se desarrollan las maniobras estas imperialistas de Estados Unidos, Brasil, Colombia y otros países. También hay una presencia militar muy grande. Estamos denunciando que eso tiene que ver con el apresto estratégico operacional alrededor de Venezuela que montan los norteamericanos. Por eso todo esto que vamos a dilucidar y a responder de la paz en Colombia está estrechamente ligado con los planes norteamericanos contra Venezuela. Aquí estamos en una labor muy intensa por lograr que lo que han sido unos acuerdos logrados con esfuerzo después de tantos años de conflicto armado se conviertan en realidad y que el gobierno cumpla su palabra empeñada. Y por supuesto no se quiere que cambien las cosas en Colombia, que la pobreza rural ceda, que la gente tenga mejores condiciones para participar en política. Hoy estamos discutiendo aquí en el Congreso si se van a aprobar 16 circunscripciones para que participen las poblaciones rurales en política y puedan llegar al Congreso de la República.
los grandes poderes tradicionales, la oligarquía más retrógrada no quiere que esos cambios se produzcan. Así que es la movilización de la gente, como ustedes ven aquí, la movilización de todos los sectores sociales que está en este momento presionando esa realidad. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda un camino muy fuerte, un camino muy duro, que es sobrevivir a esta guerra que se está dando, a pesar de que las FARC entregó las armas, pero sigue un paramilitarismo y sigue todo un terrorismo de Estado vigente, porque eso hoy en día no ha terminado. Recordemos que hubieron falsos positivos con el gobierno de los niveles, ¿sí? En donde le pagaban a los militares por llevar niños, jóvenes, humildes a zonas de trabajo, a zonas de la región del país, fueron asesinados bandos como guerrilleros. ¿Para qué? Para que un militar tuviera más condecoración y también tuviera más premios y tuviera las metas que exigía el gobierno de Uribe en su seguridad democrática, en muertes a la guerrilla o el movimiento social popular. Entonces, el proyecto sí es el movimiento popular. Ese es el proyecto. No es partidista. Estamos es con que la gente se organice económica, políticamente y culturalmente, porque hasta eso nos tienen manipulados. Esas oligarquías que tienen el poder económico también tienen el proyecto cultural, tienen bibliotecas, tienen medios de comunicación, tienen artistas, financian artistas, y los artistas hablan a favor de ellos. Entonces, cuando entramos en disputa lo cultural, también es un conflicto, porque nuestros mundos musicales, nuestros grupos artísticos tienen que ser muy buenos para en el terreno de lo popular generar ese debate y tener como esa opinión para que también sea un elemento receptivo de la población juvenil, que diga otras cosas, que hable otros temas. Hoy en día usted se encuentra con que la música en Colombia no toca ningún tema de estos. La gente está exigiendo sus derechos, se está movilizando para que se hagan realidad los acuerdos de paz, para que se hagan realidad los compromisos que ha adquirido el Estado, para que no se siga explotando los recursos naturales, acabando con las fuentes de agua, acabando con las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes. Y por eso es que también se emplea la violencia en contra de esas comunidades. Y nosotros, por supuesto, después de muchos años de resistencia en Colombia acompañando a las comunidades, hoy volvemos a exigir que se acabe el paramilitarismo, que se acabe la violencia, la represión de la protesta social, que los defensores de derechos humanos, los líderes comunitarios sean respetados en su vida. Yo quiero reconocer que terminar el conflicto pues ha generado unas condiciones de reclamación de derechos, de impulso a las luchas sociales. La gente dice tenemos que ser protagonistas en las propuestas para construir paz, y terminar el conflicto es un comienzo de la construcción de la paz. Pero no desaparecen, con el hecho de la terminación del conflicto no desaparecen los intereses que hay en los territorios y que son apetecidos tanto por empresas nacionales como por empresas transnacionales. Pero eso se encuentra con unas voces en el territorio que ante el anuncio de un proyecto minero, por ejemplo, se levantan diciendo tenemos que defender el agua. Pero mientras se anuncia de alguna empresa la explotación de un proyecto de explotación de hidrocarburos, las comunidades dicen nosotros aquí necesitamos mantener la vida, cuidar el territorio, defender el agua. Esa contradicción lo que hace es mostrar que se mantiene una oposición a ese modelo económico, que antes lo expresaban las insurgencias, especialmente las FARC en el territorio. Como ya no están las FARC, esa oposición tampoco desaparece, porque es la oposición social, la oposición de las comunidades, de manera que se mantiene el interés sobre los bienes económicos en nuestros territorios y se mantienen las resistencias y las luchas de las comunidades. Quienes quieren explotar el territorio van buscando cómo sacar esa oposición. Por eso hoy la característica de los crímenes que se vienen presentando contra líderes y lideresas es de gente muy local. Es decir, no son los grandes líderes políticos como en la década de los 80, los 90, de aniquilamiento de expresiones políticas, sino aquí es de las voces que se oponen y que, por ejemplo, dicen
Estamos en favor de la consulta popular. Ya eso es un obstáculo para el desarrollo del megaproyecto económico que tiene el capital transnacional y multinacional. A quienes han dicho, nosotros estamos de acuerdo con una política de sustitución de cultivos de coca, amapola y marihuana, gradual, concertada con las comunidades. Hay intereses en esos territorios que lo ven como un obstáculo y van buscando cómo quitar ese obstáculo. Y aquí, desafortunadamente, un país intolerante, un país donde la democracia no permite el debate y la discusión, lo único que se va buscando es eliminar a esas voces, eliminar las oposiciones. Eso explica por qué es tan creciente el número de crímenes, de asesinatos de líderes y lideresas, principalmente en los territorios. Es un líder veredal, es un líder de corregimiento, es un líder del municipio, porque el proyecto está ubicado precisamente muy en lo local del territorio. Esa es una discusión y eso explica por qué el año pasado fueron por lo menos 120 líderes y lideresas y este año es una cifra creciente que incluye indígenas, afrodescendientes, mujeres, campesinos y campesinas. Es porque la característica es defender el territorio. Eso es lo común de las personas que son asesinadas. Sí hay una sistematicidad si relacionamos quiénes son las personas, cuál es su perfil y cuáles son los intereses de su lucha. Bueno, mi desplazamiento fue a causa. Mi esposo, él fue luchador en ese tiempo existía la ANU, o sea, fue luchador con la ANU. En ese tiempo él trabajaba con la ANU, que era Organización de los Campesinos. Entonces trabajaba y por ser pues un gremio de los campesinos, ya cuando en Yopal Casanare, que fue que ya entraron las petroleras, las multinacionales a explotar el petróleo, entonces pues ya se fue la guerra, que todo líder que se ponía en contra de las petroleras, pues los que no asesinaron los encarcelaron, se alizaron y fue tan así que la ANU en ese tiempo ya se acabó porque los que no, sí, lo que estoy diciendo, los que no asesinaron, acabaron con la organización que trabajaba. Por ese motivo, pues nosotros fuimos, yo por ejemplo con el hecho de ser mujer, fue la que más llevábamos del bulto porque tengo 2 hijas también como mujeres y los hijos nos tocó desplazarnos, vivir, salí para Duitama, viví 10 años allá y después acá los compañeros aquí de las organizaciones sociales, como ya éramos desplazados, entonces ya en Yopal ya prácticamente no podíamos estar, entonces nos hicieron que nos viniéramos para acá y acá me brindaron pues como apoyo para poder subsistir acá. Y entonces pues uno de mujer es el que la peor parte lleva porque nosotros quedamos muy pobres, no teníamos nada de recursos, nada. Él murió. Y pues lo que uno lleva es golpes del Estado porque es lo que le sigue la persecución a uno, aunque de todas maneras yo nunca salía al campo casi donde él trabajaba, no, pero yo le llevé la peor parte en ese sentido. Bueno, de todas maneras ha sido una lucha muy desigual porque nosotros mientras nos plantamos en una carretera o en un sitio a hacer un paro, con las meras manos, con las banderas, nos tenemos que enfrentar a la bala, al bolillo, a la represión, al escarminio, metiendo a nuestros líderes a la cárcel, desapareciéndolos. Es así como hoy en día la prensa hablada y escrita está hablando sobre esto. En realidad que a veces es más mala la droga que la enfermedad, porque mire que los sitios donde se han retirado esos grupos insurgentes se están ahora acabando con los líderes. Entonces no puede ser posible que a uno lo persigan por ser líder de una comunidad, que uno lo que hace es defender la comunidad con la mera palabra, con la elocuencia, demostrando, pero el gobierno no sé qué le pasa, que persigue tan inconosamente a los líderes.